Bienvenidos a Conecta, el podcast donde exploramos tu historia familiar y descubrimos cómo el pasado de tus ancestros influye en tu presente y tu futuro. Sumérgete con nosotros en un viaje de sanación. Cada historia tiene un lugar y juntos descubriremos los lazos que nos hacen quienes somos. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Hoy vamos a hablar de cómo se hace un proceso de acompañamiento y terapéutico en la psicogenealogía. En este programa hablamos mucho de psicogenealogía y nunca habíamos hablado de eso, pues de eso vamos a trabajar hoy. Hoy tenemos una invitada que ahorita se las presento, con quien vamos a conversar de eso, de cómo sanar el pasado a través de la psicogenealogía. Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, comunicadora social periodista, una enamorada de reconocer de dónde vienen las historias. Soy psicogenealogista, neuropsicóloga. Y recuerden que Conecta es una plataforma educativa. Queremos que sepan que es una plataforma educativa porque queremos que nos sigan en redes sociales, se suscriban a nuestros canales. Es muy rico que los escuchen, pero también nos ayudan mucho si también se suscriben. Y además recuerden que en Conecta hacemos terapia, hacemos actividades y hacemos talleres. Así que súper bienvenidos a sumar, a seguirnos y a que si quieren contar sus historias también en Conecta, muy bienvenidos. Entonces, como les contaba, y aquí ya va a aparecer en cámara, tenemos hoy una invitada que estoy muy feliz de que esté en esta casa. De verdad, bienvenida María Paulina. Si quieres, saluda y ahorita te presento. Cata, un honor para mí estar acá en tu programa. Muchísimas gracias. Tan hermosa, muchas gracias. ¿Quién es María Paulina? María Paulina es psicóloga, es psicogenealogista. Aquí nos gusta hacerle barra a los psicogenealogistas. Es terapeuta en desarrollo personal, cambios y transiciones. Y además, ¿saben qué? Una información súper clara que se las voy a dejar aquí también abajo. Es conductora de un programa que se llama Despierta. Imagínense que me estaba contando que los viene grabando una vez a la semana desde mayo de 1923. Así que, mejor dicho, aquí lo que hay es información súper chévere para contar. Y además el programa sale en una emisora muy linda que se llama Acércate Radio, una emisora precisamente que trabaja temas espirituales. Así que por acá les dejo pues los datos para que vayan y la escuchen. Bueno, María Paulina, entonces imagínate que aquí venimos hablando de estos temas hace mucho rato, pero ni siquiera le hemos contado a las personas cómo influye precisamente en nuestra vida el que empecemos a conocer como estas historias familiares. Cuéntanos entonces un poco sobre ello para que podamos adentrarnos en este mundo de la psicogenealogía. Conocer tu historia familiar puede ayudarte en momentos en que tú necesitas resolver cosas de tu vida actual. Digamos que a mí me encantan las metáforas, Cata, y te voy a decir lo siguiente. Hay veces las personas decidimos emprender un camino hacia nuestro interior y en ese camino hacia nuestro interior nos hacemos algún proceso de coaching, algún proceso de mentoría, hacemos algún proceso de terapia y está bien. Pero hay veces, no sé si le puede pasar a alguna de tus oyentes que aún haciendo eso, hay muchas cosas que siente que no ha resuelto. Y ahí es donde yo creo que la psicogenealogía y un enfoque de mirar la historia familiar cobra sentido, porque es necesario que entendamos que somos parte de todo un sistema y hay veces se necesita revisar el sistema y hay otras veces que no. Como cuando tú tienes una enfermedad y hay veces te tomas un antibiótico genérico y te funciona y bien, y seguiste tu vida. Pero hay otras veces en que ese antibiótico genérico no te funciona y necesitas un antibiótico de, ¿cómo es que llaman? De alta, de alta dimensión o de otra categoría, y ahí viene la psicogenealogía. Entonces, un poco no hay una fórmula mágica que te diga cuándo sí y cuándo no. Es reconocer que eres parte de un sistema y cuando sientes que necesitas ahondar en ese sistema para poder resolver cosas de tu momento actual, creo que ahí ese sistema comienza a aparecer como una prioridad. Qué belleza, porque quiere decir que no necesariamente para todos es este tipo de terapia, pero puede ser un instrumento que podemos acudir a él. Y no hay, exacto, y no hay nada. Mira, yo he tenido personas que nunca en su vida se han sentado en un proceso terapéutico y entraron
y llegaron directamente a la psicogenealogía. Como he tenido personas que se han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo y llegan a la psicogenealogía porque no han encontrado, porque no han resuelto cosas relacionadas con temas que saben que de alguna manera un proceso de coaching o un proceso terapéutico, digamos, tradicional, no, por diferenciarlo de la psicogenealogía, no les está siendo suficiente. O sea, que esto agrega de pronto mucho valor y esa es una invitación también para los oyentes para que acudan y empiecen a revisar. Bueno, y contémosles un poquito entonces, María Paulina, a los oyentes en qué consiste una sesión de psicogenealogía, pues como sí, cuáles como esos procesos que se van viviendo ahí. Si quieres poner un ejemplo, también eso nos agrega a veces valor. La diferencia entre un proceso terapéutico, digamos, tradicional, llamémoslo tradicional, no porque sea tradicional como sí, sino para tener un término que lo diferencie, es que tú en un proceso terapéutico estás con tu terapeuta, estás trabajando, estás haciendo insight, esos insights te permiten a ti darte cuenta de cosas y a partir de darte cuenta de cosas, seguramente tú eh, puedes decidir o no hacer cambios en tu vida. Te das cuenta, me di cuenta y de ahí para adelante puede haber algún proceso de cambio, es como parte del proceso terapéutico. Siempre uno busca un proceso terapéutico para avanzar. ¿Qué sucede en la psicogenealogía? En la psicogenealogía, digamos que hay un hilo conductor. A mí me gusta decirle a la gente, mira, tú vas tejiendo y en la psicogenealogía, a partir de todos los datos con los que trabajamos, vas creando como un diagnóstico, vas levantando una historia, vas creando un diagnóstico. Después de que creas ese diagnóstico, vas haciendo una serie de inferencias terapéuticas, hipótesis terapéuticas, pero son cosas que tú vas trabajando con la otra persona. En la medida en que a la otra persona le van resonando o no le van resonando, le muestras conexiones, les muestras asociaciones y cuando se define ya una inferencia terapéutica, se determina una terapia. Entonces, en una sesión de psicogenealogía puede pasar todo esto que te estoy diciendo a la vez. Puede ser una sesión donde tú llegas con una información, hacemos una inferencia terapéutica y desarrollamos de una vez una terapia. Y esa terapia tiene, al final, lo que te permite a ti es generar un plan de elaboración, un plan elaborativo. Es decir, tú con esa terapia lo que pasa es que elaboras todo lo que has venido encontrando, lo elaboras y después de eso vas a tomar una serie de decisiones o hay actos simbólicos con las que tú consolidas la terapia. Entonces son sesiones que son mucho más largas que las normales porque no vienes en una hora a hacer todo esto. Son sesiones que dependiendo de la parte del proceso en el que estés, porque hay tres procesos, el prebiográfico, el de la novela natal y el biográfico, dependiendo del proceso donde estés, pues hay que mirar todos esos datos, atarlos, asociarlos, irlos tejiendo, pasarlos por esas inferencias terapéuticas y trabajar con la terapia y mirar en la terapia cómo lo vas a terminar de elaborar. Son además de esas sesiones donde yo creo que hay una mayor interacción en la posición, digamos, terapeuta-paciente se da de una forma diferente porque en el consultante en psicogenealogía tiene como un papel muy protagónico y además de eso tiene un trabajo, cuando tú haces un proceso de terapia normal o diferente a la psicogenealogía, tú sales y de golpe tienes alguna tarea, alguna cosa. Aquí no es que tienes, es que hay muchas tareas que hacer entre una sesión y otra. Entonces, las sesiones son también mucho más espaciadas porque o necesitas elaborar algo o necesitas recabar información, o necesitas hacer un acto simbólico, o necesitas hacer varias de esas cosas. Entonces, tal vez te he hablado de la duración, te he hablado del espacio, te he hablado de la relación entre el terapeuta y el consultante, y te he hablado de la dinámica. Entonces, María Paulina, le podemos hacer como doble clic cuando dices el tema de
que el consultante es el protagonista, que la interacción es diferente. Porque, pues, ¿a qué te refieres con esa diferencia seguramente con otro tipo de terapias? Es que es el árbol genealógico de él. Entonces, pues es el árbol de él hablando con él. Entonces, pues ellos son los protagonistas. Nosotros somos quienes les ayudamos a ver cosas y nosotros soltamos hipótesis terapéuticas, pero al final a una persona le puede resonar o no le puede resonar, por una parte. Por otra parte, en psicogenealogía siempre decimos, tu cuerpo tiene la información de 7 generaciones. Entonces, pues yo como terapeuta, ¿cómo me puedo colocar al nivel de toda esa cantidad de información? Entonces, no sé si con eso te estoy respondiendo. Sí, total. Y es que aquí es muy lindo contarle a los oyentes que eso es lo que ocurre en psicogenealogía, porque la interpretación, uno pone una información como a la posibilidad de que el consultante diga si sí o si no, como que él confirma, como que él tiene que revisarse hacia adentro y confirma si sí o si no, ¿cierto? Es como un poco lo que le ocurre al consultante en psicogenealogía, por lo menos. De acuerdo, de acuerdo. Yo te diría que es así. Qué belleza, súper chévere. ¿Qué herramientas, María Paulina, se utilizan en psicogenealogía como para poder hacer todo esto que acabaste de contar? Algunas de ellas ya las dijiste, pero claro, las dijiste como en general, pero ¿qué les podemos contar a los oyentes? ¿Qué herramientas utilizamos en psicogenealogía? Ya les contábamos que hay 3 etapas, ¿no? La prebiográfica, que es donde se ve toda la parte de los ancestros, y ahí tenemos 14 categorías genealógicas que trabajar. Te voy a dar un ejemplo de categorías genealógicas. Tengo una consultante que llega por una enfermedad, por lealtad supuestamente a una enfermedad X. ¿Sí? Pero en el proceso que encontramos, no era lealtad a esa enfermedad, sino era una cosa un poco más profunda. Esto te lo digo es porque hay muchas veces uno cree que la psicogenealogía solamente tiene que ver con la lealtad, las lealtades o los mandatos o las creencias que trae. Esa es una sola categoría por la cual toda la parte prebiográfica se ve. ¿Para qué le sirve esas herramientas a la persona? Para poner nombre y apellido de cosas que uno decía, oiga, nunca lo había visto de esa manera. Pasa muchísimo que cuando tú le colocas ese nombre y ese apellido en la psicogenealogía, el consultante te dice, nunca lo había visto de esa manera y ahora que lo veo de esa manera porque lo entiendo con nombre y apellido, lo veo de una manera diferente, lo comprendo de una manera diferente y lo puedo gestionar de una forma diferente. Entonces ahí hay 14 categorías que no se quedan contigo, se las lleva el consultante. Si estás en la parte de la novela natal, que es el espacio de tiempo entre un año antes de tu concepción a 3 años después de tu vida, trabajamos todo lo que son los desórdenes de nacimiento, entre otras cosas, y trabajamos las heridas emocionales. Entonces también es otra manera de ponerle nombre a apellido a fenómenos y a cosas que las personas habían entendido de una manera y que cuando las ven desde los ojos de la psicogenealogía, les complementan, les ayudan, les aclaran, les resuelven, les disuelven, etcétera. Entonces ahí te he hablado de otras herramientas. Y a lo largo de todas las terapias también te llevas una cosa muy hermosa que son las reservas emocionales, que es todo lo que tú también heredas chévere de tu familia, que son como esa caja de herramientas, digo yo. Yo digo que uno tiene una caja de herramientas con 2 cajones, lo que heredas que es harto y lo que heredas que es chévere, como las reservas emocionales, y entenderlas que las tienes ahí. Así no las uses, pero ser consciente que las tienes y que las puedes usar en cualquier momento, me parece que es una herramienta muy bonita. Yo tengo consultantes que me dicen, es que ahora voy a trabajar desde acá, que lo tengo de parte de los Bayona. Entonces empiezan a hacer como ese tipo de insights que ayudan a eso. Y por último, hay una herramienta que a mí me parece que es potente.
que son el triángulo consciente y el triángulo inconsciente. Y esas son herramientas que para quienes las personas, yo creo que cualquier persona que conoce, que trabaja, que analiza y que interioriza los dos triángulos, puede decir sin temor a equivocarnos, si podríamos hacer una encuesta y decirte que el 100% de la gente dice, después de yo saber eso, soy otro. Soy otra después de saber cuando vivo desde el triángulo inconsciente, ay caramba, estoy viviendo desde el triángulo y ser consciente desde dónde estoy viviendo. Y fíjate que son herramientas que las personas alrededor de la psicogenealogía, como las viven y las experimentan durante las sesiones y las conocen y se untan de ella, por decirlo de alguna manera, pues se las llevan para su vida. Entonces, tenemos muchas, muchas, muchas herramientas dependiendo de los ciclos. Por último, en la parte biográfica tenemos unas herramientas muy bellas que son los eventos protectores o los eventos no protectores que también le permiten a uno entender muchas cosas de su vida. Qué belleza, porque aquí estamos viendo un listado de un montón de posibilidades que, Sí, que nos agregan como mucho. Y mira qué bonito, porque tú dices que las personas pueden profundizar en un montón de cosas, pero no es uno dependiendo psicogenealogista o del terapeuta, sino que yo ya me llevo para hacer tareas, me llevo la explicación y es como que eso se me metiera la explicación adentro y me la pudiera llevar un poco más en el proceso. sí. Belleza. Y a la gente por ejemplo, en el triángulo inconsciente, el triángulo inconsciente, la gente le abre los ojos. Me acuerdo de una consultante que hablaba del verdugo y decía, no puede ser, no voy a decir la palabra, pero decía, ha sido un HP, pero empezó a entender y empezó a manejarlo, le puso nombre a lo que le pasaba y entendió cuál era su contraparte. Y entonces decía, no, voy a trabajar esto, voy a trabajar esto, voy a trabajar esto. O, por ejemplo, alguien que no se ha dado cuenta que había excluido, había tenido pérdidas de hijos y los tenía totalmente excluidos. Entonces, en ese proceso de ver la exclusión, cosas así son las que pueden pasar con estas herramientas. Lo bonito es que se no pueden nominar y cuando tú ya las nominas, que es lo que tú llamas ponerle nombre y apellido, pues el hecho de nominarlas ya la aceptas, por lo menos empiezas a trabajar en ella, que no Claro, te queda en el aire, que eso también es como súper importante, porque además es así, muy chistoso porque a veces uno iba a terapia, hace muchos años en mi caso, me decían, yo tengo tal cosa y uno era, bueno, ¿y eso qué será? Y después tiene que ir uno a buscar como en internet y no sé qué, aquí hay como una comprensión mucho más allá y la profundización, pues como en cada tema que también se vuelve muy bonito. así es. María Pau, por ejemplo, ya hablamos como de las herramientas, pero una de las cosas que a veces también preguntan algunas personas es como por los beneficios. Finalmente hacen listado algunos, pero como cuáles son como esos beneficios que uno puede ver como en la vida diaria alrededor de la psicogenealogía. Pues mira, yo te voy a contar, por ejemplo, lo que me pasa mucho cuando termino un proceso. Yo creo que los ojos son el reflejo del alma y las personas que te pueden mirar a los ojos directamente y te dicen, salgo en paz. Creo que ese es un beneficio muy poderoso. Recuerdo una consultante que era una persona ya cercana a los 70 años. Ella nunca se había trabajado, era una de las personas que yo les contaba que nunca se había trabajado. Y me dijo, mire, es la hora de poner todo en orden. Y, y, y esa persona salió y dijo, mire, salgo tan en paz conmigo misma. He resuelto todo lo que tenía que resolver. Entonces, yo te diría que la paz y el equilibrio son dos beneficios muy importantes. Entender, entenderse a uno mismo y empoderarse para los cambios, porque hay veces las personas dicen, no, pues es que como ahora estamos hablando de los ancestros y entonces yo soy así porque mi tatarabuelo o porque mi abuela, es gente que no entiende cómo es el proceso de psicogenealogía, pero yo te diría que empoderarse, honrar a los ancestros,
honrar la historia. Me parece que tengo, por ejemplo, una consultante que su trabajo ha sido tan bonito, dos consultantes que han hecho mucho por honrar los ancestros y escribir libros y entenderlos y en la medida en que ellas mismas han hecho el proceso, sus libros les han permitido mirarlas desde otra perspectiva, cambiar de perspectiva, Cata. Muchas veces, mira, encuentra uno mucho cómo, independientemente de cómo haya sido la relación con tu mamá, cómo cambias la perspectiva de ver a tu mamá. Ese ha sido tal vez otro de los aprendizajes importantes y es que tú no encuentras tu identidad hasta que no te encuentras en paz con tu papá y con tu mamá. Eso es así, sea la historia que sea. Yo creo que entender a los papás y mirarlos desde otra perspectiva no te borra la historia, pero te permite verlo con nuevos ojos. Diría que ese es otro beneficio. Evolución. Yo también creo que en todo ese proceso donde tú construyes también para adelante, porque no solamente sanas para atrás, sino que construyes para adelante, creo que también evolución. Pero lo que yo más me he encontrado con las personas con quienes yo he trabajado es paz y equilibrio y saber qué hacer frente a las situaciones. Qué belleza, porque se vuelve también, ay, no sé, como un montón de caminos y posibilidades, como que va encontrando uno. Que nunca terminan, Así además. no. Es como el comienzo de, ¿no? Porque a mí me pasa que, pues, tú sabes que somos de una escuela donde los profes nos dicen lo que no pasa por usted, no pasa por los demás. O sea que primero todo este proceso ha pasado por nosotras. Entonces, cada proceso que tiene uno al frente, uno también dice, caramba, todavía me toca trabajar esto, me toca trabajar aquello. Tengo que volver a recuperar esta parte porque hoy hice un insight para mí de tal cosa. Entonces, eso es un camino que nunca termina. De hecho, María Pau, te cuento una cosa y les cuento a los oyentes, este programa, la mayoría de las personas que lo escuchan, bueno, son mujeres, así que súper bienvenidas las mujeres a seguir escuchando, pero muchos y muchas son psicogenealogistas, porque este espacio nos ha servido a nosotras de repaso, a nosotros y a nosotras de repaso de muchas de las cosas que hemos visto y uno vuelve y se pregunta, esto me falta trabajarlo, esto me falta hacerlo. Y por ejemplo, sobre eso, es una pregunta un poco salida de lo que habíamos conversado, pero a ti como terapeuta, ¿en qué te sirve también la psicogenealogía? O no sé si es distinto hacer una terapia en psicogenealogía que otra, y no sé si hacer terapia en psicogenealogía te sirve como psicogenealogista de alguna forma. Total, porque yo creo que las personas que tienes al frente no te llegan por casualidad. Yo no creo en mucho sentido en las casualidades. Y entonces muchas veces son espejo de algo que a ti te ha faltado trabajar. Entonces, em, pues digamos que ya puedo mirarlas y decir, ok, gracias, he recibido la señal, muchas gracias, voy a trabajarlo. Mm, me sirve mucho también para entender que hay cosas que uno tiene que seguir trabajando, estudiando, leyendo. Este es un trabajo que nunca termina en función de entrenamiento. Em, Tal vez una de las cosas también importantes es cómo acompañar el proceso terapéutico. Yo creo que independientemente de que la psicogenealogía tenga su metodología, pues hay un proceso terapéutico con el que uno tiene siempre que continuar como consolidándose, dándole madurez, madurando en el proceso, porque es que las personas ponen frente a ti una cantidad de información de la cual tú necesitas ser supremamente responsable y necesitas estar muy bien para poder asumir esa responsabilidad. Te diría que como eso, Cata. Bueno, y se nos está acabando el tiempo, entonces ahora como para cerrar, cuéntanos porfi si tienes como ejemplos de personas que hayan vivido como en este proceso, nos has contado algunos en algunas de las preguntas, pero uno como que nos ayude a cerrar para que los oyentes puedan entender un poco más el proceso. Tengo un proceso muy bonito de una persona que se había trabajado mucho, que la trae a la consulta
una enfermedad y que en ese momento se da cuenta de que, digamos que el sistema familiar, que nunca, que a pesar de que hubiera trabajado tanto, nunca había trabajado su sistema familiar. Y aunque le ha dado muy duro darse cuenta de una cantidad de cosas con las que nunca había sido consciente, va buscando a partir de, va encontrando a partir de todo este proceso como luces en su vida profesional, luces en su vida familiar, cosas que ni siquiera ella pensaba que en un proceso como estos venía a buscar. Y darse cuenta de eso me ha parecido bien. Y es una psicóloga, es una persona formada, es una persona que hace acompañamiento a otros y que el haberse conectado con su sistema familiar le está ampliando un mundo, digamos, de posibilidades para que ella pueda gestionar cambios en su vida, pero porque ella se ha dado cuenta que al no haber visto cosas, no las había gestionado. Entonces me parece que ese es un proceso muy, muy bonito. Tengo, además de eso, una persona que es una empresaria, por ejemplo, y encontrar en todo el sistema familiar la manera como era una persona que cuando llegó a la consulta, la posibilidad de autoexcluirse era total y la autoexclusión tenía unas consecuencias importantes para ella porque en su familia nos empezamos a dar cuenta que la autoexclusión era que quien era diferente se terminaba o siendo excluida o autoexcluyéndose. Y entonces aprender a vivir desde la diferencia, sembrando, sembrando unión y no separación, ha sido tal vez un trabajo bonito para ella. Em, hay, por ejemplo, otra persona que es una mujer muy valiente trabajando desde el duelo y ha sido una historia bien bonita, porque es entender cómo la manera como ella ha vivido su duelo tiene mucho que ver con todo lo que venía de atrás. Te podría decir fundamentalmente como así como es ahorita que se me viene a la mente esas personas. Qué maravilloso, Paulina. Ujú. Pues Paulina, muchas gracias. Esta conversación fue muy bonita, muy amorosa. Creo que aquí nos queda a los psicogenealogistas como un repaso rápido de muchas de las cosas, pero a las personas que no son psicogenealogistas y quisieran hacer un proceso terapéutico en psicogenealogía, pues les queda como una idea que puede servirles un montón. Gracias infinitas por compartir este espacio con nosotros. A ti también, Cata. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. ¿Y qué tal si la volvemos a invitar, cierto? Porque nos soltó como ahí unos temas que podríamos hacerle profundización. Y a los oyentes de Conecta, nos oímos próximamente en Conecta. Gracias por acompañarnos en Conecta. Síguenos en nuestras redes sociales @podcast.conecta en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Recuerda que puedes contactarnos en el correo de nuestra productora y terapeuta cataisaortiz@gmail.com. Hasta la próxima y recuerda, estamos conectados por nuestras raíces.